Buenos días, feliz lunes, feliz inicio de semana y que así dure durante toda la semana. Rotary Club of Latinoamérica del Distrito 4195 les da la más cordial bienvenida a Café Rotario, en donde lo transmitimos y los esperamos de lunes a viernes. Quiero brindarles un saludo a los amigos que nos siguen desde Facebook, porque siempre están pendientes de decirme, ya es hora, ya es momento de que empiecen. A veces nos tardamos tantito por el hecho de que nos estamos saludando y bueno, identificándonos, decirle a Juan Moreno feliz cumpleaños porque está cumpliendo años y está aquí con nosotros. Entonces, tantas cosas que nos motiva a seguir la charla en Café Rotario. Pero ya iniciamos y el día de hoy quiero agradecer a mi gran amigo Albert Olivas Chacón, el que nos haya aceptado dar esta charla. Les voy a decir que Albert es ingeniero electrónico egresado de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Tiene una maestría en Administración de Empresas con mención en Planeamiento Estratégico, egresado de Centrum. También tiene un diplomado internacional de proyectos egresado del convenio Centrum con EADA de España. Es socio del Rotary Club Perú Ecology del Distrito 4455 y coordinador para los intercambios rotarios de amistad de la agrupación Rota Latinos. Es un gran amigo, un gran ser humano y genial rotario. Con ustedes, nuestro querido amigo Albert, en el tema programa Intercambio de Amistad, Rotariamente IRA. Gracias, querido amigo. Adelante, es todo tuyo el escenario. Muchas gracias, Marta Eva. Muchas gracias a todos los amigos que se han conectado. Les agradezco infinitamente. Voy a proceder a compartir pantalla. Bueno, como yo no me veo, me avisan Se ve se ve la perfecto. pantalla. Sí, se ve Ya, bien. correcto. Bueno, el término de ira no me gusta mucho porque representa cólera o enojo, ¿no? Yo a veces, muchas veces lo llamo en inglés el RFE, ¿no? El Rotary Friendship Exchange, ¿no? Que es el intercambio rotario de amistad. Investigué un poco, hice mi tarea y investigué acerca de los programas que tiene Rotary Internacional, los que están en la página web, ¿no? Y para saber un poco de lo que dice Rotary acerca de los programas, que están desarrollando la próxima generación de líderes, brindando fondos para hacer del mundo un lugar mejor y haciendo de la paz una prioridad. Ojo que nuestros programas no son solo para miembros rotarios, ¿no? Esto es lo que dice en la página web de Rotary Internacional. Y bueno, investigando cuáles son los programas, encontré que hay 9 programas en la página web. El primero es el programa de becas ProPaz. El segundo es lo que en inglés es Rotary Community Corps, que son los grupos de fomento. El programa RILA, ¿no? Que muchos ya lo conocen. El programa de intercambio de jóvenes, que a veces se confunde mucho con el programa de intercambio rotario de amistad, pero este es exclusivamente para jóvenes. Y de los mismos jóvenes hay un intercambio corto que no se escucha mucho. Espero que otro rotario, igual como yo, dé la charla de alguno de estos programas y nos explique más profundamente. También las subvenciones están consideradas como un programa de Rotary. Las becas, que no se ven en muchos países, es un programa que también lo tiene Rotary. Los intercambios juveniles, bueno, los programas juveniles nos queda solamente el Interact, porque sabemos que el Rotaract pasó a ser ya como nosotros, o sea, ya no es un programa de Rotary. Y por último, el intercambio de amistad Rotary. Bueno, ¿qué es un intercambio de amistad Rotario? La gran pregunta. Según la página web de Rotary, este es un concepto que lo saqué de ahí. El intercambio de amistad es un programa de intercambio internacional para rotarios y amigos que permite a los participantes turnarse para hospedarse unos a otros en sus hogares
y en sus clubes. Dice internacional porque necesariamente tiene que ser entre dos países. Este programa todavía no contempla que sea entre distritos, lo cual sí se podría hacer, pero no lo contempla el programa. Los participantes pueden viajar individualmente, en pareja, en familia, en grupo, y pueden ser rotarios o no rotarios. ¿Quién organiza el programa de amistad rotario? Rotary Internacional es el que tiene todas las bases y el apoyo a este programa. Entre las herramientas que tenemos para el intercambio de amistad rotario, tenemos el manual de intercambio rotario de amistad, que me lo piden, yo con gusto se los puedo mandar. Se lo puedo mandar a Marta Eva para que ella también lo pueda reenviar. La ficha de inscripción de participantes, muy importante, porque ahí podemos detallar si las personas son alérgicas, tienen alguna preferencia para tipos de comida, por ejemplo, son alérgicos al pescado, al marisco, entonces podemos ir planeando que no haya esa comida en nuestras casas o en los lugares donde lo vamos a llevar a los respectivos desayunos, almuerzos o cenas. También el programa provee de un video promocional que está en la página web y un folleto promocional para poder mandarlo a nuestros compañeros rotarios. Bueno, ¿cómo empezar un intercambio rotario de amistad? Una vez Marta me preguntó, ¿y cómo nace, cómo se origina un intercambio? Lo primero es que el gobernador, cuando empieza su año, o incluso antes, tiene que elegir una persona que se encargue del comité distrital de intercambio rotario de amistad. Esta persona está a cargo de la coordinación del programa en el distrito. De ahí, segundo paso, una vez que está elegida esta persona va a trabajar con un comité, con un grupo de personas que lo apoyan. Y lo primero que tienen que hacer este grupo, sentarse, reunirse y hacer como una encuesta o conversar entre ellos o comenzar a sacar en los clubes, ir visitando cada club y más o menos sondear qué país o lugar quieren visitar. Por ejemplo, puede ser un lugar donde estén una de las 10 maravillas del mundo, o un proyecto rotario de una escuela, hospital, academia de fútbol para personas invidentes o con alguna discapacidad, que hayan tenido un global grant, ¿no? Entonces, también personas que estén interesadas por la gastronomía, puse ahí como ejemplos la mexicana, peruana, ecuatoriana, puede ser también de otra parte del mundo como la India. Muchas razones, pero tenemos que ir evaluando cuál es la tendencia de nuestros socios del distrito, hacia dónde quieren viajar. Y el paso número 3, una vez ubicados los destinos o ciudades donde los socios quieren viajar, esto es distinto en cada país. Por ejemplo, en Perú nosotros tenemos 2 distritos, en México conozco que tienen 7 distritos. Entonces, una vez ubicado ese lugar, podemos buscar en la base de datos que al presidente del comité de Rotario de Amistad le llega una relación, una lista que es actualizada cada 3 meses, ¿no? En esta relación podemos encontrar los presidentes de comité de todo el mundo. Ojo que no todos los distritos están obligados a tener comité. A veces los gobernadores no designan un presidente de comité, como lo escuchamos en el caso de España, ¿no? Que de los 3 distritos que ellos tienen, solamente uno tiene comité. Hay una persona de Rotary Internacional que nos puede ayudar. Cualquier consulta, que es Gianna Gonzalvo, ¿no? Le escriben al correo general de rotary.service@rotary.org. Ella gustosamente nos atiende para todo lo que es preguntas acerca de este programa de intercambio de amistad rotaria. Acá les doy algunos mapas de algunos países. Por ejemplo, Brasil. Podemos ver la cantidad de distritos que tiene. Podemos ver España, que tiene 3 distritos. Y podemos ver mi país, que tiene al norte, que está en color mostaza, que es el 4465, y al sur, que está en color azul, que es el 4455, ¿no? 2 distritos solamente tiene mi país. Continuando, el cuarto es una vez que el coordinador aprobó el intercambio, se elige
dicen las fechas de ida y vuelta de los equipos de RFE. También es importante que el coordinador del otro país también esté de acuerdo con el intercambio, ¿no? Una vez que los dos fijan fechas y fechas de ida y de vuelta, hacen la convocatoria a todos los socios de su distrito por los mecanismos de redes sociales o visitas de club a club o aprovechando una conferencia distrital o aprovechando algún evento donde haya concurrencia masiva y hacen la convocatoria. Eh, Pueden exponer las ventajas de los intercambios de amistad, que lo tengan una transparencia más adelante. Pueden contar los rotarios que han tenido estos viajes, su experiencia, ¿no? Y tienen que acordar la importante la cantidad de personas que van a viajar. Se recomienda en el manual de Rotary, se recomienda que sean más o menos 10, no pasando de 15 personas, porque a veces se vuelve inmanejable tantas personas. Y también tienen que ponerse de acuerdo a la cantidad de días que van a estar en el otro país. Se recomienda un promedio de más o menos 12 días, puede ser más o menos 3 días, ¿no? Y como quinto, sí tienen que hacer el itinerario de qué es lo que van a hacer en el país. Ese itinerario se tiene que basar en los días que va a estar el equipo visitante y tiene que incluir, bueno, se recomienda también por el manual, cultura, servicio y vocación. Por cultura pueden visitar museos, lugares históricos o lugares emblemáticos. Como servicio, ahí donde los clubes tienen que poner, decir, podemos llevarlos a un proyecto de servicio ya realizado o es que se está realizando o está por realizarse. Esto es muy importante para que los clubes puedan tener de repente algún sponsor o puedan tener algún rotario interesado en apoyarles. Es muy, muy importante. Y hay otro que es por vocación, que no se utiliza mucho. Yo tengo dos ejemplos claros cuando vino un equipo brasilero que me tocó yo como anfitrión de él, era un odontólogo, y lo llevé a las universidades de acá de Lima para que vea cómo están equipadas las universidades en lo que es odontología. Cuando vino del 4700, una abogada, lo llevamos al Poder Judicial para que vea un caso en vivo, en directo, que hable con los magistrados. Es, es lo que también se puede hacer dependiendo los socios y dependiendo también que la persona nos diga su carrera y qué es lo que desea ver en el país. El itinerario se hace día por día, se detallan los horarios de cada actividad, se debe incluir los horarios de los vuelos, las condiciones del aeropuerto. En mi país son 3 horas antes los vuelos internacionales y 2 horas antes los vuelos nacionales. Debe incluir las 3 comidas del día y dónde lo harán, porque a veces transportarlos de un punto a otro toma un tiempo, ¿no? Debe incluir el tipo de transporte, las recomendaciones de vestimenta a utilizar, porque algunos lugares son cálidos, otros son de invierno. Debe incluir los teléfonos de emergencia y las personas a cargo del intercambio con sus respectivos teléfonos. El costo, los pasajes son asumidos por los rotarios. Yo sé que muchos se preguntarán cuánto me ha costado un intercambio rotario de amistad. Eh, los pasajes tienen que ser asumidos por los rotarios. No se olviden siempre de su seguro de viaje, es muy importante porque muchas cosas, bueno, Dios no quiera, pero muchas cosas pueden pasar o no pasar, pero hay que estar precavidos. Previa coordinación de los costos de hospedaje y alimentación, si coordinamos bien entre los dos coordinadores y los equipos que viajan, el equipo, por ejemplo, si viajamos de Perú a México, los de Perú asumimos todo el costo de los mexicanos que llegan a Perú y viceversa, ¿no? Los mexicanos asumen todo el costo de alimentación y hospedaje. ¿Eso por qué? Porque es una manera de nosotros ofrecer lo mejor, porque como somos los locales, sabemos dónde comer rico, comer bien, y lo que nosotros vemos que es lo mejor, lo ofrecemos a nuestro visitante, como si fuera un hermano, una persona muy querida en la familia. Así los tratamos a los rotarios que vienen, ¿no? Y viceversa, ellos hacen lo mismo en su país. Costos a los lugares de la zona que sean de repente ya excedan del costo normal, sí sean asumidos por los visitantes. Por ejemplo, en el caso de mi país, lo que es Cusco, las ruinas de Machu Picchu, los viajes internos de tren,
ya lo asumen los visitantes porque ya exceden un monto ya No te pido considerable. deuda. No, pero está pendiente la provincia. Es que entró el... Sí. Eh, siempre, siempre recomiendo que hay que hablar y explicar todo en el itinerario y tener una buena comunicación con el coordinador para que siempre todo esté bien y no sucedan imprevistos. Yo tengo un video que lo hizo justo un amigo que está presente en la sala, que es mi amigo Dani, que es también rotario de mi club, Perú Ecology, ¿no? Este video lo realizó cuando viajamos al distrito 4700. Si no hay audio, me avisan, por favor. ¿Se escucha bien? Un intercambio de amistad. La primera vez que escuché de un intercambio en Rotary, me imaginé como una reunión formal rotaria, con protocolo que se buscaba desarrollar lazos de servicio. Sin embargo, con la llegada de los visitantes, esto fue cambiando. Porque más que un intercambio de servicio, nace como un intercambio de aprendizaje cultural, donde comienzas a entender, dentro de las costumbres y tradiciones de un rotario extranjero, cómo distribuye su tiempo para compartir servicio dentro de su club y su comunidad. Porque al ser seres humanos, somos alegría, emociones y sobre todo agradecimiento donde estamos. Porque no solo es conocer desde el otro lado cómo es un rotario, sino cómo es la persona que tienes al frente. No es solo conocer personas, lugares y tradiciones, sino es compartir experiencias, mentalidades y formas de trabajo, porque siempre existe un punto diferente de enfocar la vida. Disfrutar en familia rotaria es una situación diferente. Atrévete a esta aventura. Ya. Las ventajas de un intercambio rotario de amistad. Ampliar la comprensión internacional. Explorar una profesión o trabajo en un contexto diferente. Construir amistades duraderas. Establecer una base para la paz y el servicio. Obtener oportunidades para la participación activa en el proyecto y el apoyo. Aprender sobre la gente, comidas, idiomas, costumbres, historia de una región. Encuentra también socios para subvenciones. Se viven experiencias únicas. Muchas historias por contar. Y cualquier cosa, estoy a su servicio, a su orden, cualquier pregunta y información que deseen. Muchísimas gracias, querido amigo. Felicidades. La verdad es que me ha encantado que esta oportunidad de conocer los intercambios rotarios, la oportunidad para magnificar los lazos de amistad, para fortalecer enormemente mi cultura y oportunidad para poder realizar grandes acciones, por supuesto, para apoyo de las personas que así lo necesitan. Es maravilloso cómo un intercambio nos abre los caminos, nos abre oportunidades, nos brinda diferentes expectativas en donde lo único que tenemos que hacer, lo único que debemos hacer es programar y, bueno, acercarnos a nuestro distrito, a los encargados, a los responsables del distrito, para que nos tomen en cuenta en esta participación. Un poquito limitada la participación cuando tú nos dices que como máximo 15 personas. Por supuesto, en mi distrito habemos más de 1,260 y tantas